Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darle me gusta. Abajo acá la campanita. Píquenle, púchenle para llegar a más personas. Pues aquí estamos con Amlito. Pues miren. Buenos días, ánimo. Yo contento. Ya estamos en el fin de semana, viernes. Tengan bonito fin de semana. Vamos a contestar preguntas. Vamos. Es viernes. Empezamos ayer, ahora vamos acá. Adelante. La compañera. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de Perspectivas MX. Preguntarle primero si nos puede dar un poco más de detalles acerca de los acuerdos que se llegaron ayer con los gobernadores del sureste. Vimos que vinieron funcionarios de la Secretaría del Trabajo, la que llamaba Borolas, Relaciones Exteriores. ¿Qué se platicó? Y también no sé si pueda abundar un poco más sobre esta reunión que también tuvo con los gobernadores al mediodía. Bueno, tratamos básicamente lo de salud. Se convocó a los gobernadores, gobernadoras de los estados que ya firmaron el convenio para federalizar los servicios de salud pública, todo lo que tiene que ver con la atención a la población que no cuenta con seguridad social, los que no están en el ISSSTE, los que no están en el seguro, los que no tienen seguro médico privado o están en otros sistemas de salud, ¿no? Lo relacionado con Pemex, con las Fuerzas Armadas. Hay pues mucha población, casi la mitad de los mexicanos que no tiene seguridad social, no tiene garantizado el servicio de salud. Y para ellos es que estamos creando y se está construyendo el sistema de salud del IMSS Bienestar. Ya vamos avanzando, como en la mitad de los estados. Ya en Nayarit comenzamos, aquí se informa cada 15 días, y en esos estados donde ya se está federalizando el sistema de salud, ya se tienen los médicos generales, especialistas, todo lo que no había, ya el abasto de medicamentos supera el 90%, ya hay nuevos hospitales, rehabilitación de hospitales, equipos que hacían falta, se están basificando los trabajadores de salud y hemos hecho el compromiso de que este año vamos a tener uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo.
La gente va a poder atenderse, va a tener médico, solamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, gobernadores de Movimiento Ciudadano siguen el derecho a del pueblo. todas las medicinas de manera gratuita, a los estudios, intervenciones quirúrgicas, con especialistas. Eso es lo que estamos construyendo y por eso nos reunimos igual que los panistas ayer con estos gobernadores porque la salud necesitamos terminar todavía algunos hospitales que todavía falta concluirlos. Algunos los encontramos en cimientos, otros hasta los habían inaugurado, pero nada más eran las fachadas. Hay un hospital en Ciudad Juárez que lo inauguró el gobernador de entonces, en Ciudad Juárez, y era la pura fachada y atrás obra negra. Entonces ya lo estamos construyendo. ¿Y con los gobernadores del sureste tiene que ver con el asunto migratorio, con las visas de trabajo? Esto fue para salud. Y luego tuvimos una reunión sobre migración con los gobernadores del sureste. Vamos bastante bien en todo lo relacionado con la migración. Se están consolidando los programas de ayuda a Centroamérica, al Caribe, los programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y otros apoyos a los países de Centroamérica, del Caribe. México es de los países del mundo que más ayuda a otros pueblos. Incluso si tomamos en cuenta a las grandes potencias, México está ayudando más que los gobiernos con más presupuesto, con más recursos. Nosotros estamos invirtiendo cerca de 200 millones de dólares para apoyar a nuestros hermanos centroamericanos y del Caribe. Y eso no lo están haciendo otros gobiernos. Y eso ha ayudado mucho a ordenar el flujo migratorio. También la estrategia de cuidar a los migrantes en el sureste, donde hay menos violencia, donde se tienen albergues y se evita la travesía por todo el país con riesgos para sus vidas, dos tipos de riesgo, ¿no? Los accidentes en vehículos en mal estado, trailers que se voltean, donde se producen asfixias, todo esto que es muy lamentable, choques,
Entonces, estamos previendo todo eso, deteniendo a traficantes de personas, también a los dueños de esas unidades. Aprovecho también para comentarlo, porque lo que aquí se dice se oye lejos. Ayer hablamos, por ejemplo, de que no era nada más responsabilidad de los choferes, sino de los dueños de los transportes de carga, de los autobuses que están en mal estado. Entonces, no es nada más el chofer, no, los dueños. Y ya hay investigaciones sobre personas que se dedican a eso, a rentar transporte para trasladar migrantes por el país. Vimos eso. Y lo otro es evitar que en la travesía corran riesgo los migrantes de ser secuestrados por las organizaciones de la delincuencia, como ha venido sucediendo en los últimos tiempos en Matehuala y en otros sitios, y que no lleguen a la frontera en Tamaulipas, Coahuila, de cuidarlos. Afortunadamente ha ido bajando el flujo migratorio, ayer lo observamos. A ver si nos mandan lo de el informe de migración de cómo vamos en el número de deportados de Estados Unidos. Lo tienen el encargado de migración. Estamos empezando la conferencia. Así vamos. La roja es mexicanos, la amarilla son migrantes de otros países y la verde es el total. Entonces, ha habido una disminución considerable. Entonces, para esto fue la reunión, estuvieron los gobernadores de Chiapas, Tabasco, la gobernadora de Campeche, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Veracruz. Es el trabajo que hacemos. Nos reunimos cada 3 meses. Muy bien. Presidente, en otro tema, sobre este audio y estas fotografías que se filtraron hace unos días sobre la alcaldesa de Chilpancingo, esta alcaldesa de Morena, en donde se le ve presuntamente reunida con un líder de una célula criminal, y hace unas horas se informó también de la detención del hermano de la presidenta municipal de Chicoloapan en el Estado de México, Nancy Gómez, por posesión de drogas y armas de fuego. En el primer caso, presidente, ¿le han corroborado este encuentro? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué información tiene al respecto? ¿Y qué acciones se tomarán
en general con este tipo de hechos en donde pues se vea una presunta vinculación de autoridades con el crimen organizado? Usted ha dicho que su gobierno no se va a permitir esta complicidad. ¿Qué opinión le merece al respecto? Pues eso que tú sostienes, no se permite la impunidad y se va a hacer una investigación sobre este tema. Ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación sobre este tema. ¿Serán separadas el cargo en lo que se hace la investigación? No sabemos, es que es un proceso más que se va a iniciar. Pero justamente para evitar que haya contaminación en las investigaciones. No puede haber contaminación. Sí, eso era cuando había corrupción y había impunidad, cuando estaba García Luna y los demás. Ahora no se tolera la delincuencia. ¿Usted prevé una, digamos, una implicación política, una repercusión política? Es que no tiene que ver con lo político, no debe de haber distinción, sea quien sea. Nosotros sostuvimos y mantenemos como criterio el que no debe de haber amiguismo ni influyentismo ni nepotismo ni mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política en el ejercicio del gobierno. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, repito y repito, parezco disco rayado y no les gusta a los conserva que yo reitere que no somos iguales. No hay impunidad, no se violan derechos humanos, no se ordena desaparecer a nadie, no hay masacres, no hay represión, hay libertades. Ayer hablábamos de cómo expulsaron del país al periodista Gutiérrez Vivó. Nadie dijo nada de los medios, lo dejaron solo. Nadie lo defendió. Le tuvieron que dar asilo en Estados Unidos. En la época del PAN, y así muchísimos casos. Ahora insultan al presidente y no se persigue a nadie, hasta extranjeros. El cantante Céspedes, que por cierto debe de gozar de todos sus derechos en México y no debe de ser hostigado ni discriminado. Eso no tiene que ver con el comportamiento de un gobierno democrático. Debemos de garantizar la libertad plena. Y
no nos afecta. Si Aguilar Camín me dice, no lo puedo repetir, ¿sí?, no afecta, porque cada quien tiene su historia. Y es hasta un timbre de orgullo, un insulto de esa gente. Si me halagaran, podría ser motivo de preocupación. O Krill, que se enoja porque la mafia del poder, los que quieren regresar por sus fueros, quieren seguir robando, porque son muy ladrones, los de la cúpula del poder político y económico, como ya escogieron a la señora Xochitl, y a él lo hicieron a un lado, se enoja y me insulta, y como diría su clásico, ¿y yo por qué? ¿Por qué no le va a reclamar a su antiguo jefe, que también fue jefe de Xochitl, Fox, o al jefe de jefes, Salinas, o a Diego, su gran amigo, o a Claudio X González, el gerente del bloque conservador, o a los comentaristas de Televisa, a Sarmiento, a Zuckerman, ¿cómo se llama el que fue de Notimex con Salinas? Riva Palacio, puras finísimas personas. Pues a ellos, Aguilar Camín, que es promotor de Xochitl, a Ciro, a López Dóriga, a todos ellos. ¿Qué tiene que insultarme a mí? Porque no lo tomaron en cuenta. Y destaparon a la señora y ya echaron a dar una cargada. Pero somos libres y no debe de haber ninguna represalia de ningún tipo, no debe haber censura. En el caso, me refiero al cantante, porque en un municipio de Guanajuato le suspendieron un contrato y argumentaron de que me había insultado y que por eso le suspendieron su presentación. Yo no estoy de acuerdo con eso. También lo quiero dejar de manifiesto. Bien, presidente, entonces para concluir este tema, ¿usted confía en que las autoridades correspondientes Sí. en cada uno de los casos van a llevar a cabo Sí. la investigación? Ok. Finalmente, la siguiente pregunta. Cuando se dio a conocer la transición de las cuentas del bienestar de las instituciones bancarias privadas a lo que tiene que ser con el Banco del Bienestar, hubo en este proceso de transición en donde varios tarjetavientes denunciaron
que las pensiones desaparecieron. Iban a estas instituciones bancarias y les decían que ese monto ya había sido retirado y que como ya se había terminado el contrato de esa cuenta y iba a pasar a otra, ya no podían resolverles, los estuvieron trayendo pues varios meses, algunos les dijeron que se iban a tardar tiempo, sobre todo en el Banco del Bienestar, les decían que sí podía proceder esta queja, pero que iba a tardar un poco de tiempo. Se da a conocer una investigación en donde hay también denuncias de estos adultos mayores, sobre todo, son los que cobran estas pensiones, de un robo hormiga en las sucursales del Banco del Bienestar de parte de empleados. ¿Qué información tiene al respecto? Bueno, esto apenas se acaba de dar a conocer, pero sobre los montos y estos adultos mayores que fueron afectados, ¿quién puede responderles y quién les va a resolver esta situación? Porque al final del día, esta pensión ya no pudieron cobrarla. Pues me estoy enterando por usted, no sabía. Es que hay muchas investigaciones acerca de estos programas y de todo lo que tiene que ver con el gobierno y no tengo información de que no estén cobrando. No cobraron mayores. ¿O hubo problemas cuando se dio justamente este momento de transición? Problema, ahorita ya se regularizó. Sí, y se tiene que regularizar. Pero al final del día ese monto se perdió, o al menos así lo han manifestado algunos derechohabientes. No se ha perdido nada, no se ha perdido absolutamente nada. La Secretaría del Bienestar no le ha comentado esto, porque esas quejas sí se han dado en… No, lo que usted plantea se inscribe en una campaña de desprestigio al Banco del Bienestar y les voy a explicar por qué. Antes no había ningún banco público porque toda la banca fue privatizada. Es un emblema o un distintivo de tantos otros o de otros distintivos de lo que fue el periodo neoliberal. Acabaron con los bancos públicos. Entonces, todos son bancos privados, la mayoría. Entonces dejaron un banquito, nada más así, como testigo de que en algún tiempo hubo banca pública. Aclaro que en la mayoría de los países existen bancos públicos, pero aquí fue extremo la aplicación de la política neoliberal. Fue dogmatismo puro, fanatismo. Entonces, acabaron con todo y dejaron un banquito que se llamaba Bansefi, que no tenía ni siquiera sistema de cómputo. Lo rentaban el sistema de cómputo. También en un chanchullo, porque al que le rentaban el sistema de cómputo estaba vinculado con los directivos de ese banco. Investiguen quiénes eran los directores de ese banco. De hecho, pero espérame. Es que tú perteneces a un medio, yo te lo digo de manera muy respetuosa, que siempre han estado en contra de nosotros. Entonces yo tengo el derecho de explicar, porque si no, solo estamos
conociendo o dando a conocer o transmitiendo un punto de vista. Y aquí es un diálogo circular y la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Sí, por eso quería hacerle una aclaración. Sí, porque por eso estoy parado, si no estaría yo sentado, me tendrían en el banquillo de los acusados. Entonces, era lo único que existía y todas las operaciones del gobierno, todo el manejo del dinero del gobierno pasaba por los bancos privados. Todavía pasa por los bancos privados. Entonces, cuando iniciaron los programas de bienestar, pues no teníamos cómo dispersar los fondos de manera directa. Y se hicieron convenios con los bancos privados. Pero se creó el Banco del Bienestar. Ese Bansefi ya se convirtió en el Banco del Bienestar, que es el banco hoy, esta es una muy buena noticia, que tiene más sucursales en el país. Ya desplazó a Banco Azteca, que tenía el primer lugar. A ver si me mandan la gráfica, el director del Banco del Bienestar, Lamoy, y los vamos a seguir desplazando en buena lid, porque se siguen construyendo más sucursales y el Banco del Bienestar está llegando a las comunidades más apartadas. Vamos a tener cuando menos una sucursal del Banco del Bienestar en cada cabecera municipal, para que el adulto mayor no tenga que trasladarse como era antes, 3 horas para cobrar su pensión y llegar a un banco privado, decirle no hay recursos, ven dentro de una semana, dentro de 15 días. Eso ya se terminó. Entonces, como se tomó esa decisión de que ya no van a manejar los bancos privados los fondos de los programas de bienestar, es una dispersión de 600,000 millones de pesos. Hubo una campaña de que el Banco del Bienestar no servía, de que tenían que hacer muchas colas, y ahora me estoy enterando de que había fraude hormiga. De hecho, las denuncias se hacen justamente de trabajadores que estaban antes con este sistema de Bansefi, pero también se han dado a conocer que se están ya dando ahora dentro de lo que son las sucursales del bienestar. No. Bueno, ahora, lo que yo le planteaba en la primera parte nada más decirte una cosa, sí, aclararte, que si hay eso, se investiga, se castiga a los responsables, porque, te repito, ¿los trabajadores que estaban en Bansefi ya no trabajan ahora para el bienestar? Ya hay algunos que no. Bien. Y si hay fraude, se castiga a los responsables y no se afecta a los adultos mayores. Yo ando todo el tiempo recorriendo el país y no tengo una sola queja, porque se me acercan y además ya la gente no se queda callada. Además están ustedes y López Dóriga, que cuando hace erupción el volcán, ¿no? A ver, infórmeme dónde está cayendo ceniza. A ver si tienes lo de las
investigación, 90% es contra Bansef y no contra el Banco del Sí, Bienestar. y puede ser, ¿sí?, que haya irregularidades y se van a corregir, pero no hay ni corrupción ni impunidad. Bien, nada más con respecto a esta situación en el momento que se hizo el cambio de instituciones bancarias privadas a lo que es el Banco del Bienestar, ahí incluso los testimonios que nosotros hemos tenido es que lo que preguntan es, quizá también hubo irregularidades por parte de la banca privada, pero al final del día ellos salieron perjudicados porque hay derechohabientes que ya no cobraron ese bimestre. Ahorita ya están regularizados, como le comentaba, ya están regularizados los pagos, pero sí hubo casos en donde en ese momento de transición se hizo una campaña. Aquí vino, la secretaria de Bienestar y se estuvo informando para la transición. Sí, así es. Por Sí, eso, pero aquí la pregunta puede ser es, que en algunos casos, ¿sí?, no les haya dado tiempo de sacar sus recursos y el banco se quedó con esos recursos. Es hipotético, es hipotético. Claro. ¿Qué se va a hacer en esos? No, se ve al banco y se tienen que devolver los recursos. Pero el banco ya les dice que como ya no, esa cuenta ya no es, ya se terminó, digamos, el plazo, ya no les dan respuesta. Esa es la… No van a tener ningún problema, para nada. ¿Qué es lo que sucedía en algunos casos? No todos los bancos. Se entregaban los fondos, ¿sí?, y pues había un tiempo para cobrar y ese dinero sudaba en el banco y eso les daba un excedente. Entonces, si ahora suda el dinero, pues que sude en el Banco del Bienestar, que es público. Nada más, ¿sí?, que para los neoliberales esto es una ofensa, el que haya un banco público, porque no estaba contemplado en el modelo neoliberal. Pero no solo es un asunto de banqueros o de los que antes se sentían dueños de México, también de los tecnócratas del Banco de México, de Hacienda. Es que fueron 36 años de una política para desaparecer la participación del Estado en el desarrollo, en lo social, y todo lo elevaron a que fuese la iniciativa privada, que todo se hiciera a través de la iniciativa privada. Por eso los bancos, los ferrocarriles, las carreteras, bueno, la salud, la educación, la recolección de basura, los reclusorios, todo privatizarlo. Imagínense si el presupuesto de los mexicanos, presupuesto público, es de más de 8 billones. Pues hay que buscar la forma de no pagar tantas comisiones por el manejo de ese dinero. Si aparte de pagar la comisión
ese dinero no se mueve y se logra un excedente, ¿quién se queda con esos beneficios, con esas utilidades? Los particulares, y es dinero público. Pero esa es la mentalidad. Entonces, tú estás tratando el asunto de los adultos mayores, pero no solo hay que ver el árbol, siempre hay que ver el árbol y el bosque. Por eso hablo de que no hay texto sin contexto. Hay que ver las cosas como son. Y no estoy inventando nada, porque no digo mentiras, pero sí hubo una campaña en contra del Banco del Bienestar. O sea, hay quienes les molesta, es más, les molesta hasta a quienes no son banqueros, nada más que les lavaron el cerebro durante todo este periodo y no entienden lo que es la función pública, no separan lo que es la administración de empresa con la administración pública. Algunos bancos, porque es natural, se sintieron ofendidos y vaya que les ha ido muy bien a los bancos. Lo que pasa es que, como en todo, se malacostumbraron, se sintieron con un poder absoluto, omnímodo, cayeron en actos de prepotencia. Pues miren lo que le hicieron al presidente Peña, que les dio tanto y lo traicionaron y empezaron a ningunearlo y a burlarse de él porque se sentían los dueños de México, los amos de México. Ellos mandaban. Pues ¿cómo no? Si se llevan a 2 expresidentes de empleados, ¿cómo no se iban a sentir los dueños de México? ¿Cuántos directores de Pemex se fueron de empleados de las petroleras? ¿Cuántos secretarios de Hacienda de empleados de empresas particulares? ¿Cuántos servidores públicos, bueno, funcionarios que no servidores públicos, se fueron de la Secretaría de Energía, de todos lados, hasta del CISEN? Los directores del CISEN a trabajar en empresas privadas, de guardaespaldas o de jefes, pues, para darles más nivel, de equipos de seguridad. Los del CISEN, directores. Hubo un director del CISEN que contratado por el señor Fernández de Monterrey, el dueño de los Oxxos,
un subsecretario de Gobernación contratado también por el mismo. Todo eso sucedía. Y esto, pues es para los jóvenes, porque, insisto, ojalá y algunos que no fueron cooptados de los intelectuales, porque también todos, o la mayoría, fueron metidos al aro, escribiera sobre esto, sobre este contubernio que tanto daño le causó al país. Entonces, se está poniendo orden y a algunos no les gusta, a otros sí. Están entendiendo de que ya cambiaron los tiempos, pero hay otros que siguen con lo mismo. Les hablaba yo de los comentaristas de Televisa, Sarmiento, pues, siempre al servicio de los conservadores, de los potentados, como empleado. Zuckerman me dice un día: yo soy neoliberal, con mucho orgullo. Le digo: pues sí, estás muy bien, ahí la llevas, sigue tu camino. Pero vinculado con Aguilar Camín y Castañeda, y es lo mismo. Este otro señor Riva Palacio calumnia, pero sin ningún recato. Hace poco, hace 2 días, sacó, creo que un artículo, pero hay un párrafo en contra de una diputada, Andrea Chávez, sí, y cada vez que escribe en contra de ella, insultándola. ¿Con qué autoridad moral? Él estuvo con Salinas de Gortari, uno de los gobiernos más corruptos. No uno de los gobiernos más corruptos, el gobierno más corrupto que ha habido en México, más que el de Santana, más que el de Porfirio Díaz. Les debería dar vergüenza. Pero ahora resulta que son los paladines de la justicia, de la libertad, de la democracia. Y ahí está en Televisa. Yo no sé cómo los dueños de Televisa no cuidan que quienes utilizan ese medio público concesionado actúen con apego a un código de ética. ¿Por qué no les
piden que actúen con absoluta libertad, pero que no calumnien, que se apeguen a la verdad, que no dañen el prestigio de las personas, que respeten. ¿Cómo van a tener ahí a Castañeda de comentarista cuando ofende de manera racista a los pueblos de Oaxaca? Ah, es que pues es intelectual, fue ministro de Relaciones Exteriores con Fox, es una eminencia, ¿no? Un sabiondo. ¿Pero por qué esas actitudes totalmente inmorales? Y no es para que los censuren, sino que no les pueden decir, o para eso los tienen. Para que se lancen. O sea, les pagan para eso, para hacer ese tipo de periodismo, entre comillas. O sea, tienen que tener los medios de información periodistas mercenarios. ¿Es válido? Entonces, cuando menos que haya réplica, que se sepa, porque antes no se hablaba de estos temas, ahora es distinto, afortunadamente. Gracias, presidente. Marco Antonio Olvera, del canal México News World y del periódico local en Hidalgo. Hay una reclamación.